hemos hablado de la están? importancia Bienvenido. de trabajar esto, la cabeza, el corazón. Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, Pablo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Qué alegría verte. Bien. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, Jessica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto Un tenerte gusto. Gracias. en nuestro programa. Sigue. Gracias. ¿Ya entrenaste? Ya. De los clubes de las cuatro, Sí, allá lo allá. encuentro. Por eso le escribí hoy de verdad muy temprano. Sí, sí, sí. Yo dije, me dio pena y dije que si lo veo llegar todas las mañanas. Ah, no, pero no hiciste bici, no. No, hoy fui al gimnasio. Ah, bueno, muy juicioso. ¿Ah? Sí. Pablo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes realizado después de este trabajo? No. Primero cuéntanos o cuéntale a todos los televidentes cuál es el trabajo que vienes haciendo con Millonarios y qué hicieron para esta final. Pues desde hace 2 años y por petición del profesor Gamero, venimos acompañando al equipo en un trabajo de entrenamiento mental, en un proceso de motivación, de acondicionamiento para que la parte mental, que es fundamental en el fútbol, pues contribuya a todo lo que se está haciendo en la parte física, en la parte técnica, en la parte táctica de este equipo. Entonces ha sido parte, digamos, que ha contribuido al éxito que ha tenido Millonarios en estos últimos 2 años. Es que ha sido espectacular. ¿sí No, o pero Lo que total. ha pasado con Millonarios y la presión, Lili, que traían ellos para esta vez. Y creo que has hablado de una palabra súper clave, ¿no? Presión. Presión por lo que estuvo tan cerca y no se logró. Presión por las grandes campañas sin poder redondear con la estrella. Esa parte, ¿cómo se manejó? Y esa parte, ¿cómo la asumía el jugador? Porque era como el cuento o la frase recurrente. Sí, Millonarios hace una gran campaña, pero cuando llega a finales el equipo se desinfla y no lo logra. Yo creo que ahí está parte del éxito de este Millonarios, es creer y confiar en el proceso. Y parte de eso fue recordar, por ejemplo, la historia de Pep Guardiola cuando besa la medalla de subcampeón y luego levanta la Copa de la Champions. Una de las charlas que yo les di cuando entraron a las finales, uno de los temas que tocamos fue hablar de... Se hablaba mucho en los medios de que Gamero estaba en deuda con Millonarios. Sí. Y gran parte del trabajo mental es decir, no está en deuda, porque estar en deuda te genera presión. Y el alto rendimiento deportivo es libertad, es disfrutar lo que estás haciendo. Entonces, gran parte del trabajo que hicimos fue tratar de quitarles la presión, conectarlos con la emoción, con la ilusión de ganar, con la determinación, con lo que se necesitaba hacer. Y una de las frases que yo les di en la última charla que dimos el viernes antes de la final fue, si piensas en lo que vas a ganar, se te olvida lo que tienes que hacer. Es una frase de... ¡Qué barbaridad! Es una frase de Pep Guardiola que la recordamos y dijimos, no nos enfoquemos en lo que podemos ganar, porque la mente se distrae en la ilusión de ganar un título. Enfoquémonos en lo que tenemos que hacer y nos enfocamos en hablar, va a ser muy difícil, las diferencias son mínimas, aquí va a ganar el que ponga un poquito más de corazón, el que crea en sí mismo, el que logre vencer las dificultades. Y a mí me encantó ver el carácter del equipo en momentos en que va 1-0 abajo, salen al segundo tiempo y salen con una nueva actitud, con un cambio que Gamero hizo que fue muy inteligente. Pero la actitud del equipo fue creer y confiar y enfocarse en su fútbol, no dejarse vencer por esa presión, porque la presión muchas veces paraliza. Definitivamente. Pablo, con los buenos días, sí, de nuevo felicitaciones por la meta conseguida. Hablamos permanentemente de labores individuales, de trabajos individuales, pero también me imagino que hay muchas dinámicas desde el punto de vista colectivo para fraternizar mucho más y para hacer más fuertes los lazos entre compañeros que son al final competencia, como pasa por ejemplo con los arqueros. Hay puesto para uno y son dos muy importantes, Montero y Moreno, y permanentemente cuando los entrevistábamos hablaban de la familia, hablaban de la importancia del todos, del bien común, por encima del individual, como le pasó a Juanito, como le pasó por ejemplo a Vázquez, que pasó de titular a suplente, pero le tocó cobrarle el penal de la gran final. ¿Cómo se trabaja además de lo individual esa faceta colectiva para que el grupo esté firme y sólido? Pues desde que empezamos a trabajar con este Millonarios, nos apropiamos de una idea que los jugadores se la han apropiado y la han compartido en muchas ocasiones. Equipo humilde, espíritu guerrero. Y el equipo humilde significa anteponer... Puedes mostrar acá si quieres. Lo tenemos Claro. para que lo muestres lo que les pusiste ahí. Claro, bienvenido. Equipo humilde significa anteponer al equipo. El equipo es primero, los egos a un lado. Y es parte de lo que ocurre en un vestuario. Muchas veces existe el deseo de los jugadores de brillar, de desarrollar sus carreras, pero tienen que entender que en un juego colectivo el equipo siempre es primero.
Y el espíritu guerrero es luchar, es crecer, es mejorar permanentemente. Entonces, esas dos ideas, y cuando un equipo se le repite, y todo el tiempo lo hemos repetido y repetido y repetido, el entrenamiento mental es como el entrenamiento físico, se logra a partir de repetición, de recordar cosas que son importantes. Y este equipo abrió su mente y su corazón para recibir todo esto. Entendieron la importancia. Hay 3 cosas que un jugador de fútbol puede entrenar, y solamente 3 cosas: la parte física, la parte técnica o táctica y la parte mental. Y a la parte mental normalmente en el fútbol colombiano no se le ha dado la importancia que debe tener. Y la parte mental es la que juega el mayor protagonismo en momentos de presión, porque hay que enfocarse en lo que el equipo ha practicado. Entonces esta es la charla que vimos en la última sesión de trabajo con el equipo. Fue: muchos días lo soñamos, hoy lo vivimos, y eso tiene que ver con disfrutar este momento, no con meterles más presión, no con tenemos que ganar. Yo les dije a ellos, no estamos obligados a ganar, este es un proceso maravilloso, y besar la medalla de segundo puesto también es maravilloso, no que no queramos ganar, pero al final las diferencias, o sea, este equipo hubiera podido perder en los penales, y no sería un fracaso. Digamos que sí, la hinchada lo ve como un fracaso, uno lo ve como un fracaso, pero el éxito no es un merecimiento. El éxito al final es un regalo que a veces llega y a veces no. Y en el Mundial, Argentina en el minuto 123, la pelota que tapa el Dibu Martínez con el pie, hubiera podido hacer la diferencia entre la Argentina, hubiera podido perder la final. Entonces no hubiera sido un fracaso de Argentina. Es, digamos, entre comillas, porque hicieron un gran Mundial. Entonces en el fútbol al final hay pequeñas diferencias, hay pequeños detalles, y al final se logran. Creo que este equipo merecía realmente, por el proceso que ha llevado, ganar un título. Pero no siempre esto ocurre. Eso de el éxito no es un merecimiento, gravísimo. ¿Qué tal la frase? Entiéndelo. Porque todos creemos que si hacemos bien las cosas merecemos el éxito. Claro, y el otro equipo también está trabajando, y el otro equipo también lo está intentando. Entonces, uno siempre siente que porque he trabajado me merezco el éxito. A veces sí, a veces no. No es un merecimiento, es un regalo. Pablo, Dios. yo creo que va también muy de la mano de este texto magnífico que has desarrollado, Enciende tu potencial, porque cada uno de nosotros tenemos potencial para ciertas cosas en la vida, pero muchas veces no sabemos cómo potenciar ese talento, cómo trabajar individualmente aquellos talentos que ves en los jugadores que de pronto ni ellos mismos saben que los tienen y que pueden llegar a ser definitivos y determinantes en el equipo. Yo creo que es maravilloso ver el potencial de las personas, verlos mejor de lo que son en ciertos aspectos. Y es creer en ellos, es confiar en ellos, es alentarlos en los momentos difíciles. Yo tengo un contacto con ellos en sesiones más o menos cada 15 días que hacemos con el grupo completo, pero yo tengo un contacto directo a través de redes, a través de mensajes de Instagram, en que uno puede dar mensajes y sembrar semillas en los jugadores. ¿No los puedes meter ahí? Creo que el trabajo mental, y todos podemos hacerlo, la motivación no dura. Si uno va y les hace, hay veces me han llamado, ven y nos das una charla, y yo les digo, una charla es buena, pero no es lo más importante. Les quiero hablar un momentico de este mensaje, de esta anécdota que les conté el día previo a la final. Es una anécdota donde cuentan que Menotti fue con la selección argentina a ver un entrenamiento de Alemania, y los ven súper fuertes físicamente y quedan como asombrados de la fortaleza física de los alemanes. Y Menotti, uno de los jugadores de origen más humilde, le dice a Menotti, le dice, los alemanes son muy fuertes físicamente. Y Menotti se queda y les dice, ¿fuertes? Fuertes ustedes, lo que han enfrentado, fuerte usted la pobreza que usted ha superado y todo lo que ha enfrentado, y ustedes sí son fuertes y ustedes juegan fútbol mucho mejor que esos alemanes. Si llevan a esos alemanes a vivir en la casa donde usted creció, los sacan en camilla a los 3 días. Entonces el mensaje es, la fortaleza viene de adentro, la fortaleza es más. Entonces yo les dije a ellos, y en la siguiente diapositiva me gustaría que les mostráramos, recordemos y honremos por un momento todo el esfuerzo, el sufrimiento, el dolor y la incomodidad que hemos enfrentado y superado para llegar hasta donde estamos hoy. Y les di un momento a los jugadores para que ellos pensaran toda la dificultad que han enfrentado, porque esa es la fortaleza que nos ayuda en los momentos definitivos, en esos momentos de presión, de penal, de que vamos abajo 1-0.
todo lo que hemos vivido. Entonces, es conectar esas fibras, es tocar esas fibras que al final sacan lo mejor de los seres humanos y encendemos nuestro potencial cuando encendemos ese fuego que llevamos por dentro. Todos tenemos un fuego interior que podemos encender, nunca se apaga, pero cuando tocamos esas fibras podemos encender y sacar lo mejor de nosotros mismos. Y eso es lo que a veces hace que las personas y los equipos se derrumben en momentos de presión, es no estar conectados con ese lugar. Y lo que hacemos en cada sesión es conectarnos con ese lugar, tocar esas fibras que hacen que eso se mantenga encendido permanentemente. Claro, y Pablo, cuando hablamos de un proceso futbolístico también estamos hablando de un proceso mental, ¿no? El aprender, levantarse de momentos difíciles, porque este proceso de Millonarios ha tenido muchas caídas. Ese aprendizaje desde las caídas, ¿cuánto les ayudó también lo que usted venía mencionando para que en esta oportunidad la parte mental estuviera muy fuerte? En muchos momentos difíciles del equipo trabajamos esa parte mental y esa parte motivacional, y es ni demasiado extasiados en el éxito, ni demasiado deprimidos en la derrota. En la derrota tenemos que recordar lo que nos ha traído hasta acá, en la derrota tenemos que recordar el estilo que tenemos, en la derrota tenemos que recordar quiénes somos. Un ejemplo bonito fue en la final de Copa del año pasado, jugando contra Junior, de perder 1-0 en Barranquilla. Millonarios llega y los conectamos con la ilusión a través de las fotos de niños, del mensaje de la carta que les pusimos de niños, que fue un mensaje muy emotivo, que los conectó con esa ilusión. Entonces, en los momentos de derrota es muy importante no dejarnos deprimir en la derrota y nuevamente conectarnos con lo que venimos haciendo, con el proceso, con el trabajo. Las derrotas son necesarias, y yo creo que yo reivindico mucho la frase del profesor Maturana, que acá se ha criticado tanto y se han burlado tanto de perder es ganar un poco. En el fútbol las derrotas son importantes y son necesarias para que un equipo crezca y madure. En la vida exactamente igual. Entonces yo creo que eso ha sido parte, digamos, del trabajo. Dicen, o se gana o se aprende, ¿no? Claro, Una es de las básicamente grandes eso, frases, es aprender. En cualquier momento, Pablo, vamos a estar conectados con Alejandro Él Corrales. va a estar un poquito, Corrales, sí, va a estar con nosotros en un ratico más. Bueno, sí. vamos a estar con él, que además fue determinante también para esto, la preparación de Montero. A mí me gustaría hablar de esto porque es algo puntual, pero antes yo sí quisiera leer este mensaje de Andrés Ginás porque a mí me llegó al corazón. Si lo podemos mostrar en la pantalla, o sea, de verdad lo leí y se me aguaron los ojos de ver esta belleza. Este es Andrés Ginás cuando era niño, claramente, y dice lo siguiente: mírame a los ojos, Andrés, que te voy a decir algo muy importante. Esta noche es una de esas noches con la que tanto soñamos. Hoy quiero que juegues por mí. Hoy quiero que juegues con la misma ilusión y alegría que nos trajo hasta acá. Hoy quiero que juegues por ese niño que descubrió su pasión la primera vez que pateó un balón de fútbol. Porque ese niño esta noche va a jugar una final con un club gigante en un estadio a reventar. Tú naciste para ser campeón. Juega por ese niño y que muchas veces imaginó hacer historia y conquistar la gloria, y esta noche la vas a alcanzar. Juega por todos los que te aman y te han apoyado a lo largo del camino. Juega por mí, Andrés. Es llevarlo a uno a ese momento. Yo creo que Andrés ha ponderado siempre, y es cuando Camilo lo llevó por primera vez a jugar fútbol, y es lo que vemos hoy. Terminó siendo el gol de poder patear los penales. Este mensaje fue del puesto, empate, pues. puesto para todos los jugadores en el vestuario en la final de Copa contra Junior. Esto es un poquito anterior. Y ustedes no se imaginan la cara de los jugadores leyendo el mensaje, porque venía Millonarios de jugar varios partidos, de tener malos resultados, de haber clasificado en liga muy difícil, creo que ante Alianza Petrolera, en el último partido. Venían de un momento difícil y había que conectarlos con la ilusión, conectarlos con el niño que nunca dejarás de Que ser. se veía la clasificación a la mano, Claro. y tuvieron que aplazarla y dejarla hasta la última fecha, sí. Tal cual. Y en esa final era una final que existía el riesgo de no ganar ese título después de haber perdido en Barranquilla. Entonces era un momento de eso, de conectarnos con la ilusión y con la libertad, porque el alto rendimiento deportivo es libertad, no es tensión. Entonces hay que quitarles la presión, y parte de lo que hicimos fue decirles: ustedes no están obligados a ganar, vamos a luchar para ganar. Y vamos a luchar hasta el final, pero ustedes no están en deuda con nadie. Quitémonos eso de la cabeza y enfoquémonos en lo que tenemos que hacer para lograr ese título. Porque si uno está pensando, no, es que estoy en deuda, y se mete más presión de la que ya tienen, porque ellos tienen presión y tienen que saberla manejar, pero hay que quitarles la presión. Entonces, eso fue una cosa que hizo Scaloni en el Mundial con Argentina, que Scaloni dijo: vamos a intentarlo, pero no estamos obligados a ganar. Entonces esos mensajes son muy poderosos, quitarles la presión, porque los medios obviamente hablan, y está bien que los medios mencionen eso, pero dentro del entorno del equipo es necesario quitar
y tener válvulas de escape de la presión para que puedan jugar con libertad. Y para a que- Montero, ¿cómo se prepara mentalmente un arquero para los penaltis? Yo no trabajo, digamos, personalmente y no trabajé personalmente con Montero. Yo creo que todos estos mensajes van calando. Alguien que sí me mencionó algo muy bonito fue Larry Vázquez. Al terminar el partido y durante la celebración, me acerqué un momento a Larry y hablé, y Larry me dijo: Pablo, estaba con miedo. Me fui a patear el penal con miedo. Y en ese momento me conecté con lo que podía salir bien, que es lo que hemos hablado, y con lo que había practicado. Y dijo, lo cobré tal cual lo había practicado. Cuando tú vas caminando hacia el punto penal, la presión que tienes, imaginando que de este penal depende el título, tú puedes, y yo siempre se los digo, tú puedes, deja de hablarte a ti mismo y comienza a hablarte a ti mismo, porque la mente en temor empieza a imaginar el peor desenlace, y si lo voto, y si fallo, y qué van a decir. Hay muchos pensamientos en ese momento. Yo puedo interrumpir a la mente en temor y empezar a hablarme a mí mismo, como lo he practicado, lo voy a hacer. O sea, tú puedes preparar tu mente, y en el momento de patear, lo voy a hacer como lo he practicado, te llena de confianza. Entonces, me dijo, al final, eso hizo la diferencia. Y eso me lo compartió Larry Vázquez en ese momento. Con Montero, no entiendo, no conozco muy bien cómo fue el proceso de él durante los penales. Creo que él mentalmente es fuerte. Creo que él en esos momentos tiene una gran confianza en sí mismo. Y la confianza en uno mismo viene de 3 aspectos fundamentales. 1, el diálogo interno. Primero. 2, la preparación. Y 3, la credibilidad es: ya he hecho cosas difíciles, las puedo hacer nuevamente. Creo que eso es. Hay una película que salió hace muy poquito que habla sobre el poder mental que tiene que ver, se llama Stutz, que me imagino que usted la debe Yo no conocer. la he visto. Que es con Jonah Hill y con Sí, uno sí, sí. de los psicoanalistas más importantes que lo salvó a él de su vida. Jonah Hill, un actor que estuvo con Tarantino, que estuvo con Scorsese, pero que no podía salir de la depresión. Habla con Stutz y desde ahí empieza a salir de todos estos temas de hablar con su interior, alejar esos pensamientos malignos, todo este tema traído al deporte. Ya estamos viendo la gran importancia, sobre todo en momentos definitivos. Pero ¿cómo hacer para que el futbolista no recuerde todos esos momentos tristes, ¿no? Porque el momento triste, y eso te persigue, ¿no? De algún otro momento la mente te persigue y te recuerda cosas Como el caso malas. Cataño, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo hacer eso? Por ejemplo, el caso Cataño, por ejemplo. Mira, eso se practica a través de la repetición, y hay activaciones que se pueden hacer. Uno puede conectar a los jugadores con el estado competitivo ideal. Yo digo que el trabajo que hemos hecho es extraordinario, pero que se podría profundizar y que podría ser aún más poderoso. Uno podría, por ejemplo, durante el calentamiento previo, en cada ejercicio, tener unas anclas mentales para que ellos durante el calentamiento previo al partido, ellos activaran cosas en la mente, recordaran cosas en la mente. Hay jugadores, por ejemplo, que amarrarse el guayo, hacer cosas que de repente los meten con esa mentalidad competitiva ideal. Uno pasa de estar relajado en el bus, oyendo música, llega al vestuario, y hay un punto en el que tú puedes hacer un cambio de chip, de meterte en tu personaje como lo haría un actor. Entonces hay actores que en el set, antes de salir a grabar, se meten en el personaje y dicen: a partir de este momento yo soy mi personaje. Tú les habla un actor compañero y los actores no responden, o responden como el personaje. Los jugadores pueden hacer exactamente lo mismo, pueden meterse en el personaje en el momento en que, por ejemplo, me gustan mucho los guayos. A mí no me gusta mucho ponerse la pulserita, porque si la pulserita se perdió ese día, entonces se sienten inseguros. Sí. Pero algo que hacen siempre, ellos tienen que entrar al campo de juego con guayos. Entonces, al amarrarse los guayos, al cruzar la puerta del vestuario hacia el campo de juego, al pisar el terreno de juego, que muchos lo hacen, eso es parte, ellos lo hacen de manera intuitiva, pero eso tiene una activación mental en el momento. ¿Hay que hacerlo consciente? Hay que hacerlo consciente. Entonces, el momento que entro al campo de juego con el pie derecho, o cuando agradezco, ellos tienen sus rituales. Esos rituales son necesarios porque es lo que hace Rafa Nadal. Lo que hace Rafa Nadal es entrar en ese estado mental competitivo a través del calentamiento que él hace. Eso lo activa mentalmente. Entrar con la raqueta en la mano. Eso es una cosa que hace Rafa siempre. Sí. Él entra con su maleta, pero siempre con la raqueta en la mano. Una vez en Wimbledon, en una final, tuvo un problema porque no lo querían dejar, y él dijo: yo tengo que entrar con la raqueta en la mano. Entonces, y entró con la raqueta en la mano. Entonces son cosas que activan al jugador mentalmente. Eso hace parte de ese 1% que mencionas, clave para lograr grandes resultados.
es que es clave. El alto rendimiento... ¿O ese 1% a qué te refieres de lo que has venido hablando? Lo que yo hablo del 1% es el máximo desempeño, el alto rendimiento deportivo es un estilo de vida de mejoramiento y crecimiento constante. Lo que hace un atleta de alto rendimiento es mejorar pequeños aspectos en el sueño, la alimentación, el descanso, las relaciones con las personas que están a su alrededor. Y a veces pensamos que eso no es importante. En las concentraciones de equipos yo he visto concentraciones donde la alimentación no es la alimentación de un deportista de alto rendimiento, donde no se le da al descanso y al sueño la importancia que tiene. El sueño es el mayor potenciador del rendimiento de un ser humano, Reparador. de un deportista absolutamente esencial. Descansar, desconectarse, todas esas son cosas que recargan de energía a un deportista. La energía para el rendimiento es muy importante y de eso hemos hablado con el equipo, de la importancia de la energía, de la importancia de las relaciones con su familia, con sus compañeros. Todo eso lo llena a uno de energía, porque si uno está peleado con un compañero, la energía emocional ahí está mal y uno desde un vestuario sabe si un equipo va a rendir al más alto nivel dependiendo de cómo sean esas relaciones. Y el ambiente el viernes en la noche, en la sesión que tuvimos con el equipo, era una sesión de confianza, de camaradería, de ansiedad un poquito de nervios que son normales, pero de querer jugar esa final, de sentirse seguros de sí mismos, de vamos a luchar hasta el final. Y eso se vio reflejado en el terreno de juego. De amigos, ¿no? De amigos. Muy familia, muy corazón, lo que es Millonarios. Pablo, ¿cómo es trabajar para un club donde también el corazón y el amor está de por medio? Lo digo porque tú eres un reconocido hincha de Millonarios, entonces hay como una responsabilidad doble, ¿no? ¿Cómo vives tú ese proceso, no? Pues yo he tratado en lo posible de separar eso. Y me ha pasado... ¿Y si se puede? ¿El corazón y la razón? Es bastante difícil, es bastante difícil. He trabajado con jugadores de otros equipos y me ha sucedido que los quiero ver triunfar. Con jugadores de equipos de Medellín, con jugadores de Nacional y de Medellín he trabajado, con jugadores de la Selección Colombia Sub-20 y los quiero ver triunfar, y así jueguen contra Millonarios, quiero que les vaya bien. Es un poquito contradictorio y he podido aplacar un poco mi sentimiento de hincha por mi sentimiento de conexión con el potencial humano. Eso es algo que valoro mucho. Creo que en el fútbol, que es un fútbol de pasiones, obviamente mi corazón está con Millonarios y para mí trabajar con otro equipo sería difícil, no imposible, pero si hubiera una final contra Millonarios, yo creo que yo me escondería debajo de una piedra porque mi corazón estaría demasiado dividido entre dos cosas que quiero muchísimo. Sería haber trabajado en un proceso con otro club y trabajar con Millonarios. Ojalá pueda seguir trabajando con Millonarios muchos años, ojalá podamos profundizar este proceso. He trabajado con el equipo Sub-20 por petición de Juan José. Y quisiera poder profundizar más en el fútbol base, porque creo que desde ahí es desde donde vendría mejor. Creo que esa preparación mental para los jugadores, y lo que hablé con el equipo Sub-20 de Millonarios fue: conéctense con la oportunidad que ustedes tienen. No todos van a llegar, claro, porque el talento todos tienen el talento para llegar, pero si ustedes no se preparan desde lo mental, no todos van a llegar. Y no está mal que no lleguen. Si ustedes deciden que lo que ustedes quieren hacer es otra cosa en su vida, es darles también la libertad, no es decirles ustedes están obligados. Nunca es decirles ustedes están obligados, porque eso es parte de lo que dificulta la formación de los jugadores, es la presión del papá en la raya esperando que el niño sea el próximo Falcao o Messi. Sí. Que puede ser también el resolver los problemas familiares, que resolver los problemas, la historia de vida. Tal cual, y lo que hay que hacer es permitirles que jueguen, permitirles que se diviertan, permitirles que esto sea, para que no se cansen, porque si sienten además la presión del papá en la línea, es muy difícil. Y yo le digo a los papás, cuando hago el trabajo con los jugadores juveniles o tenistas o ciclistas, les digo a los papás, el amor de ustedes no cambia. El amor de ustedes, si gana o pierde, ustedes se lo llevan a comer un helado y lo abrazan. Claro. Porque eso es lo que les permite a ellos, digamos, poder rendir y poder seguir en ese camino y poder desarrollar su potencial mucho más. Definitivamente. Vea, Pablo, justo de lo que usted dialogaba de las famosas anclas, este fue el trabajo que hace muchos años hacía Gregorio Manzano respecto a lo que tiene que ver, y si producción nos puede colaborar con las imágenes para graficar un poco. Vea, él en los petos, en los chalecos, coloca palabras claves, que es lo que usted un poco referencia: fuerza, bueno, entre muchas otras que les permiten a ellos conectar con lo que usted referencia. Vea, además de la indumentaria de la marca, están palabras
fundamentales. Es que fíjate lo importante de esto, que esto es repetición, es tener ese entorno. Por eso en el vestuario, en esta final, llenamos de carteles, y los tienen también, si en producción nos pueden ayudar, llenamos de unos carteles el vestuario que les permitían recordar lo que hemos hablado. Equipo humilde, espíritu guerrero. El poder de la fe y la creencia, todo es posible para el que cree, que son mensajes que para ellos han sido importantes. Y si pusimos 10 carteles distintos dentro del vestuario, que al final para los jugadores es repeticiones, que ellos pasen y entren y lean los carteles, porque todo eso va activando y va recordando cosas que son importantes. El trabajo mental es un trabajo de repetición exactamente igual que el trabajo físico, pero hay que hacerlo una y otra vez. Eso no es de una vez, no es de una sesión al comienzo de la temporada y ya nos olvidamos de eso. Eso es constante, eso es todas las semanas, y entre más mejor, y ojalá todos los días pudiera haber mensajes. Hay vestuarios donde ponen la palabra creemos. El fútbol es de los valientes, tiene el Valencia de España, tiene un mensaje grande que ellos se han comprometido con eso, y eso crea un estado de ánimo del equipo, y eso crea una mística en el equipo, y eso es fundamental en el fútbol. Pablo, hemos hablado muchísimo de McAllister. Y hay unas palabras, de hecho, que nos mandaste de McAllister, pero McAllister ha sido determinante. Yo no sé si quieres verlas primero o referenciamos Si primero. quieres, adelante con las imágenes y hablamos de eso. En estos días tuvimos una charla de la historia de Millonarios y de verdad que es increíble cómo se le eriza a uno la piel, porque hay muchas cosas que uno no sabía y muchas cosas que uno sabe de la grandeza y todo, pero uno no tiene la magnitud de por qué la grandeza. ¿Quién dio esa charla? No, en estos días salieron mentiras, pero es que precisamente se habló de eso, de que chévere que fuera Privada. como privada. Ya la cagué yo contando, pero de verdad que nos sirvió un montón, como a muchos refrescar y a otros darse cuenta de la grandeza que es Millonarios. Realizado, le decía ahorita a Felipe, me cumplió estar enfrente del equipo de mi papá, mi abuelo, de mi vida. Estoy realmente emocionado, me va a costar hablar porque además me toca en el momento en que este grupo que son ustedes es fantástico, fabuloso. Cantamos siempre, siempre Millonarios, que la barra está contigo, con orgullo te seguimos. Vamos, vamos. Demasiado en el fútbol hoy, ese jugador valdría millones de millones. Yo no sé, Pablo, antes de agradecerte por haber de verdad accedido a venir acá hoy y tal y demás, tengo que decirte que el hecho de que les cuenten la historia de Millonarios a los jugadores también es un paso enorme a que ellos sepan dónde están, el equipo para el que juegan, con un líder como McAllister ahí. Impresionante. Yo creo que eso fue una sesión que fue muy interesante porque conseguimos con la editorial un libro para todos los jugadores. El autor fue y les contó la historia, quién era la alineación de ese Millonarios famoso entre 1949 y 1953, que la mayoría de la gente no lo conoce. Para ellos conocer esa historia, es decir, esta camiseta que yo he visto la utilizaron algunos de los mejores jugadores del mundo. Eso los conectó a ellos de una forma muy especial. Y sobre McAllister, yo sí tengo que decir que Maca es un líder extraordinario. Él es una persona que apoya en los momentos difíciles, que siempre tiene una voz, siempre es líder, siempre se sienta adelante en las sesiones, siempre habla y aporta, siempre es reflexivo. Es un gran líder. Saben que a mí me llama la atención algo de Maca así muy rapidito, y es que cuando ustedes ven el sorteo de cancha, con el equipo que sea, equipo grande o equipo chico, es el único jugador que siempre se abraza con su rival. Sí. Hay otros que ni se Y saludan. les dice Dios te bendiga. Sí, pero siempre, pero se nota que hay como esa empatía con, Ese respeto. con todos. Es Sí. respetuoso. Es respetuoso. Y es que yo creo que eso es parte de en el fútbol, entender que el respeto
no nos demerita, el respeto nos hace mucho más grandes. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de la parte del lenguaje corporal, de cómo el lenguaje corporal es absolutamente fundamental. Maca tiene un lenguaje corporal que contagia a sus compañeros. En el juego, ¿no? En el juego. En el juego. En el es juego. Total. En el juego y en la línea, los suplentes y el entrenador también tienen un lenguaje corporal que es importante. Ese es un tema que uno tiene que trabajar, porque cuando uno ve en la línea a alguien que está súper tenso y que está todo el mundo con miedo, o al equipo suplente dividido y todos mirando para otro lado, si uno los ve unidos, apoyando, hacen un papel fundamental. Es que todo suma y todo va generando un entorno en el cual uno se siente con confianza. Pero cuando yo veo cuando el equipo va perdiendo 1-0 y todo el mundo alentando y la hinchada también, porque se sentía en el estadio, este es el momento de alentar, este es el momento de apoyar al equipo, porque hay veces empiezan a meter expresión en el mal sentido de la palabra. Acá se sentía era la unidad de decir, vamos a lograr el empate, y yo creo que no fue solamente Ginás o los 11 empujando, fueron muchas personas, miles de personas empujando desde diferentes lugares para que ese gol llegara. Pablo, gracias por haber venido hasta acá, por haberte tomado el tiempo, por contarnos y compartirnos todo. Varios de acá ya me dijeron y en la producción que oían tu podcast. Tenemos pendiente ese podcast, Sí. pero de verdad invita por favor a que la gente además André, busque tienes tu que hacerlo podcast. porque no sabes lo bien que la pasa uno ahí. ¿Ah? Sí, mi podcast Máximo Desempeño es un espacio para aprender y quiero invitarlas a ustedes para aprender porque busco personas que han logrado cosas extraordinarias, que han alcanzado niveles de excelencia. Creo que uno siempre tiene que tener la mentalidad de querer aprender, de sentirnos humildes, no sentir que ya no lo sabemos. Yo todos los días trabajo con humildad para pensar cómo puedo aportarle a este grupo de jugadores algo novedoso. Por eso hemos invitado a una gran cantidad de invitados, a Mauricio Silva, a Sergio Galván Rey, a Ani Ferro, que fue la entrenadora que le enseñó a respirar a Mohamed Salah, la llevamos a una sesión con Millonarios. Entonces hemos llevado a una gente y yo siempre estoy pensando es cómo poder aportar, no pensar que es un show mío. Ellos son los protagonistas y lo que hacemos es tratar de buscar cosas que les permitan a ellos, y mi podcast Máximo Desempeño está en todas las plataformas y ahí es un espacio para aprender. Hace poco estuvo el profe Javier Álvarez en una sesión que fue maravillosa, así que bienvenidos todos a escucharlo. Gracias por la invitación. Acá me dice Nico, pregúntale cómo le fue con lo de los Himalayas. Ya se va a ir. ¿Qué tal, Pero es que verdad, Nico es muy fan. Nico, nuestro productor, es muy fan. Sí, no, la experiencia en los Himalayas fue parte del proceso. Le contaba al equipo que uno lleva lo que se llaman las banderas de oración. Yo subí a Manaslu, la octava montaña más alta del mundo. Fue un viaje a los Himalayas de 26 días, caminando de 7 a 9 horas diarias. Y en la banderita de oración que yo llevaba a los Himalayas, haciendo el cruce del Arque Paz a 5.100 metros, yo puse mi oración por este equipo y por este grupo con el cual estaba trabajando, y en la sesión última les traje su banderita de oración y les dije, muchachos, yo puse esto a 5.100 metros, Montero dijo, esa oración sí llegó bien arriba, porque la pusimos bien alto, y les dije, aquí está su bandera de oración para que mañana ustedes consigan el título, y todo eso va generando un ambiente que es muy inspirador, y lo hice para aprender también y para conectarme conmigo mismo, que es parte del trabajo que hago. Eres un tipazo. Sí. Gracias, Pablo. Nos vemos a las 4. Pausa. Gracias. Chao.